Pensamos que los tres temas salientes de la semana tienen una cierta relación entre sí, una cierta, tampoco tiremos de los pelos, pero el rechazo del juez Daniel Rafecas a la denuncia de Alberto Nisman, los cambios en el Gabinete Nacional y el paulatino retorno de la economía como tema central de la agenda publicada, tienen un puente. Para ir en ese orden, algunos dirigentes y medios de la oposición se mostraron curiosamente sorprendidos por el fallo que desestima el escrito de Nisman. Otros sostuvieron que era esperable porque Rafecas estaría condicionado por el oficialismo desde su intervención en uno de los affairs que involucran al vicepresidente Vudú. Pero en todo caso, esos aspectos nunca pueden ser los centrales. La clave es analizar el fallo. Y lo cierto es que, como ya fue vastamente difundido, ese dictamen es demoledor, destroza una por una las argumentaciones de Nisman. Eso también era predecible, de acuerdo con lo que la propia oposición sostenía en voz baja, porque la insolvencia jurídica de lo firmado por el fiscal no alcanzaba para redondear pruebas siquiera estimables. De hecho, vale recordar que no hubo jurista alguno que respaldara la fábula de ese documento. Si es por novedades, entonces, la única consiste en los dos escritos firmados por Nisman entre diciembre y enero últimos, y cuyo contenido es revelado por Rafecas al cierre de su fallo. Guardados en una caja fuerte de la unidad fiscal AMIA, Nisman asevera en ellos todo lo contrario, exactamente lo contrario de lo que pensaba denunciar. Y es una antítesis asombrosa hasta el punto de que Nisman no solo respalda al gobierno argentino en sus discursos y acciones desde 2004 para lograr el esclarecimiento del atentado, sino que elogia, califica como entendible el memorándum de entendimiento con Irán. ¿Qué llevó a Nisman a cambiar de postura en esta forma tan radical con un mes de diferencia? Las hipótesis obviamente son que los textos fueron elaborados por personas distintas, aunque porten la misma firma, o que algún motivo de tamaño insondable llevó a que el fiscal modificara su opinión de la noche a la mañana. Las dos conjeturas significan un hecho grave de por medio que, como quiera que sea, refuta la lógica cerrada de un gobierno encubridor. No es en absoluto curioso, en cambio, que los medios opositores hayan ignorado groseramente semejante tramo de la sentencia de Rafecas. Y tampoco lo es que se valgan de ella para retrucar que el partido judicial no existe, como si alguien hubiese dicho que la agrupación de magistrados enfrentados al gobierno comprende a toda la justicia. De modo que, hablando de lógicas elementales, habría que tenerles un poco más de respeto. Las alternativas, las tribunalicias que se deriven del fallo de Rafecas son difíciles de acertar con precisión, más por las internas de Comodoro Pi que por la solidez de sus fundamentos. Pero podría señalarse que en repercusión política y social, este horrible episodio que sacudió al país tenderá a amesetarse. Clarín, con la firma de su editorialista, hoy encabeza así la columna: el caso Nisman languidece. Y La Nación, en portada, ya señala a dos columnas, acotan la hipótesis del homicidio de Nisman.
porque los últimos estudios, dice la bajada, confirman que no es determinante la falta de restos de pólvora. Por favor, quede claro que este razonamiento del amesetamiento del caso Nisman no implica juicio de valor negativo sobre la gravedad del hecho. Es solamente la deducción del que les habla sobre lo adecuado que le parece que vaya a ser así, siendo que en un año de elecciones presidenciales no puede sostenerse, o no debería al menos, una atención exclusivamente concentrada en este tema. Una cosa es que la oposición encontró hueco para persistir en su intento de criminalizar al gobierno, y otra muy distinta que con eso solo le alcance. Por lo pronto, los cambios en el elenco gubernamental han representado un marcaje de agenda que tiene lecturas concurrentes. La asunción de Aníbal Fernández como jefe de gabinete es una reafirmación de rumbo y estilo ante el tramo electoral determinante, junto con el retorno a sus pagos de Jorge Capitanich y Juan Mansur para territorializar la lucha por los votos. El chaqueño podrá haber sufrido un desgaste de su figura y competir por el municipio de Resistencia. Tras 15 meses a cargo de la jefatura ministerial de Nación, puede ser visto como un premio consuelo deprimente en los medios nacionales. Pero lo cierto es que en su provincia conserva buena dosis de popularidad, alentada por la gestión desastrosa del vicegobernador, y no cuentan, como acá en Buenos Aires, las comidillas de oratorias monótonas y rotura pública de diarios. Mientras las gentes interesadas o desinformadas se entretienen con eso, el gobierno comenzó a mover el tablero en los tiempos que maneja Cristina, que no son los que desean sus oponentes, ni jamás lo fueron. Y naturalmente esto tendrá un creyendo que por el peso del año electoral agregará ingredientes múltiples en torno de candidatos, escenarios, pronósticos, propuestas, polémicas y chicanas encendidos como quizás pocas veces se habrá visto. Y está bien que vaya a ser así, porque no es posible ni recomendable que el país continúe virtualmente detenido en el debate de sus problemas alrededor de una única cuestión. Que dicho sea de paso, una cuestión, la del atentado y la pesquisa, el encubrimiento y los responsables, que hasta la muerte de Nisman y desde hacía años casi no tenía registro en los grandes medios, ni en la inmensa mayoría de la sociedad. Lo cual no es justificativo de nada, es un mero recordatorio. Y en llamativa coincidencia o no con el fallo de Rafecas, que refutó al fiscal, los titulares y los comentarios de la prensa opositora han recuperado abruptamente su interés por la marcha económica. Reaparecieron el déficit de las arcas públicas, la orden de desacato dictada en septiembre último por el juez municipal neoyorquino Tomás Griesa, la importación de petróleo, bien que no el aumento de entre 12 y 14% en las reservas y producción de YPF, el gasto del Estado y las mochilas para la fuerza gobernante que viniere. Y a su vez el entramado judicial del caso Nisman pasó poco menos que a compartir cartel con un fallo del juez Bonadío que habría encontrado conexiones sospechosas de triangulación entre Lázaro Báez, Cristóbal López y la familia presidencial. Según el afiebrado criterio de algún columnista, esa sería la causa real de la furia de Cristina contra la justicia, cual si se tratase de que un presunto hallazgo, solitario y tan en potencial como el grueso del denuncismo, resumiera la complejidad del choque entre el gobierno y los jueces y fiscales que lo enfrentan. Todos indicios de que el partido vuelve a jugarse en un terreno más normal que extraordinario, si por normalidad puede entenderse el retorno a las monsergas habituales sobre el trío corrupción, inseguridad e inflación.
Mañana, mientras tanto, o a propósito de todo esto que precedió, mañana habrá otro hecho frente al que solo los frívolos podrán ser indiferentes. El discurso de Cristina ante el Congreso, ante la Asamblea Legislativa, y la manifestación popular que habrá de acompañarla son especiales. Es la última vez en que la presidenta abrirá las sesiones ordinarias. Las circunstancias recientes son muy particulares y la marcha en las calles también. Como novedad propiamente dicha, según trascendió, es previsible que haya anuncios económicos con eje de atención en el crédito hipotecario, antes que el autogolpe anticipado por Elisa Carrió, con asistencia de Batman y Flash Gordon, de acuerdo al vaticinio del nuevo jefe de gabinete. Al margen de esto, lo más seguro es que rija la emoción adentro y afuera. En la de afuera, inevitablemente surgirán esas comparaciones cuantitativas, inútiles, banales, con la marcha opositora de días pasados. Y en la de adentro se reiterará el entusiasmo oficial y la inopia de sus contendientes. Lo trascendental es que ambas escenas se conjugarán para ratificar que hay un único liderazgo político realmente existente y que a casi 13 años de gobierno el kirchnerismo mantiene una capacidad de movilización notable. Es desde ese piso que seguirá discutiéndose lo que se quiera. El oficialismo lo denomina nunca menos y la oposición busca reinterpretar un nunca más. En cualquier caso, celebremos que la base consista en esta disputa política pareja y no en el auge del antipueblo. Por eso mañana no habrá despedidas, sino la bienvenida reforzada a que sea así.